y está relacionada esta clase número 10 con el dinero complementario. Ok, vamos a ver un pequeño concepto, ¿verdad? Ya hablamos de el dinero tradicional. En la última parte de la clase de ayer dijimos que otros tipos de dinero conocíamos y ahora vamos a hablar un poco acerca del dinero complementario. Y este dinero complementario viene siendo un ítem que va representado por un número digital. Y este número digital es aceptado entre las personas como si fuera un medio de pago o como un medio de intercambio entre personas. A diferencia del dinero fiat, este dinero complementario sirve para diferentes propósitos en diferentes contextos. Por ejemplo, vamos a hablar de Bitcoin, ¿verdad? Que con el pasar del tiempo se ha ido poco a poco ganando la confianza de los mercados a nivel mundial y su precio ha estado creciendo exponencialmente en un poco más de 10 años que tiene de existencia. Actualmente, la semana que viene, específicamente el 31 de octubre, Bitcoin cumple 14 años, ¿ok? Es interesante porque realmente prácticamente son los últimos 5 o 6 años en que ha ganado notoriedad. Anteriormente, los primeros 5 o 6 años de vida era prácticamente un secreto, ¿no? No todo el mundo tenía acceso, no todo el mundo tenía conocimiento de su existencia. Ahora digamos que se está haciendo cada vez más masivo. Bien, voy a seguir con la siguiente lámina y vamos a hablar un poquito sobre las criptomonedas. Bien, las criptomonedas vienen siendo una cadena de datos computarizados que sencillamente indican una unidad. Ok, esto es como un poquito muy teórico, ¿no? Vamos a explicar este concepto y después lo vamos a decir con nuestras propias palabras. Estas criptomonedas son totalmente descentralizadas y son monitoreadas por un protocolo P2P. Todos estos términos los voy a ir explicando. La primera criptomoneda fue creada en el año 2008 por Satoshi Nakamoto. La primera criptomoneda se conoce con el nombre de Bitcoin. Buenas tardes, Ana. Entonces, para desglosar con palabras sencillas este concepto, ¿verdad? Las criptomonedas son datos computacionales, ¿verdad? Y dependiendo del dato que se esté indicando, ahí vamos a indicar una unidad monetaria. Cuando hablamos de que son totalmente descentralizadas, lo que queremos reflejar es que hay una diferencia muy, muy grande, o sea, del cielo a la tierra, entre el dinero tradicional y las criptomonedas en cuanto al manejo del tipo de monedas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los dólares son emitidos por la Reserva Federal de los Estados Unidos bajo condiciones o algunos mandatos relacionados con la presidencia, el gobierno de Estados Unidos. En el caso de Venezuela, el presidente de la República es el que tiene, digamos, el control y el derecho para solicitarle al presidente del Banco Central que emita o no cierta cantidad de dinero, en este caso los bolívares. O sea, los bolívares los autoriza, la emisión de los bolívares las autoriza el Banco Central. Bien, entonces, en el caso de los bolívares, fíjense, los únicos entes, el único ente que está autorizado para generar esta moneda es el Banco Central. ¿Qué cantidad? Eso lo define el gobierno y el Banco Central. O sea, es totalmente decisión de un gobierno, incluso del gobierno de turno, qué hacer con la política monetaria y qué hacer con el dinero. Eso es lo que se conoce como centralizado. ¿Bien? O sea, hay todo un control. ¿Ok? Ahora, cuando decimos que las criptomonedas son descentralizadas,
Eso significa que no existe ningún gobierno, ninguna institución pública, privada, financiera, ningún banco, ¿ok? Vamos a ver, Rawan tiene una pregunta. Rawan pregunta si el Banco Central es el único autorizado, ¿ok? Vamos a ver. Cuando acabo de mencionar, eso es con respecto a la emisión del dinero tradicional, ¿ok? El Banco Central autoriza, en este caso la Casa de la Moneda, para que la Casa de la Moneda imprima, ¿bien? Tantos millones de bolívares. Bueno, yo creo que actualmente la Casa de la Moneda no está imprimiendo. Creo que los billetes venezolanos se están imprimiendo en Alemania, ¿ok? Los traen importados. Ni siquiera eso lo estamos haciendo aquí. Entonces, no sé si esa es tu pregunta, Rawan. Ah, ok, perfecto. En el caso de las criptomonedas es totalmente diferente porque aquí es descentralizado. Como estaba indicando, no hay ningún gobierno que imprima criptomonedas o ninguna institución pública o privada o incluso institución financiera. Entonces, bueno, ustedes dirán, bueno, si no lo hacen ellos, entonces, ¿cómo se hace? ¿Ok? Se hace a través de una cantidad de datos computarizados, unos mandos, unos comandos, ¿no? Y se hace a través de una red llamada blockchain, ¿ok? Ya vamos a ver un poco de eso. Y cuando decimos que es monitoreada por un protocolo P2P, el término P2P viene del inglés peer-to-peer, que en español la traducción literal es de persona a persona. Es decir, todas las cosas que se hacen con criptomonedas son monitoreadas por personas. No hay ninguna institución tampoco a cargo de monitorear esto. Esto lo hacen personas comunes y corrientes. Entonces ahí vemos una diferencia bastante importante con respecto a cómo se viene haciendo, cómo se viene manejando el dinero tradicional. ¿Hay alguna duda acerca de esto? Ok, muchísimas gracias. Vamos a seguir avanzando y vemos, aquí vamos a encontrar las principales características de las criptomonedas. Y aquí lo vamos a ir comparando con el dinero tradicional, con el dinero fiduciario, con el dinero fiat, ¿no? El dinero que conocemos. En primer lugar, son monedas 100% digitales. O sea, ustedes nunca van a ver impreso un Bitcoin, por ejemplo. Esta imagen que nosotros vemos acá, donde aparecen esas monedas en la mano, en la palma de la mano, digamos, es algo ficticio. Ahí están sus símbolos, están sus logotipos, ¿verdad? Pero la realidad es que no existe físicamente, ni en billetes, ni en monedas, las criptomonedas. Son 100% digitales. ¿Ok? Esa vendría siendo la primera diferencia que tenemos. Otra es que dicen, se asegura que no están respaldadas por ningún gobierno. Sin querer entrar en detalles de tipo político, ¿verdad? Hay algunas personas aquí en Venezuela que aseguran que el petro es una criptomoneda, ¿ok? Pero resulta que el petro no cumple con este requisito. El petro está emitido por el gobierno de Venezuela,
y respaldado por el gobierno de Venezuela, lo cual quiere decir que no cumple con una de las principales características de las criptomonedas. Por lo tanto, pareciera criptomoneda, se comporta como criptomoneda, pero definitivamente no lo es. ¿Ok? Seguimos avanzando con esto. ¿Hay alguna duda para poder pasar al siguiente punto? Alejandro. El caso del petro podría ser como un dinero fiat. Podría ser como el dinero digital, la moneda digital, algo así. ¿Ok? Que es la que estábamos comentando en la clase de ayer. Ok, ok. Profe, una pregunta. Luis. Bueno, que hasta hace 30 segundos atrás pensé que era una criptomoneda. Pues. Entonces, una de las características para ser criptomoneda es que no sea soportada por un Estado. Es correcto. Es correcto. O sea, ya cuando un Estado y un gobierno crean una moneda con características similares a la criptomoneda, ya pierden su principal característica y no es compatible con el concepto de criptomonedas. O sea, las criptomonedas como tal han ido revolucionando tanto el mercado en estos pocos años que los gobiernos han intentado, en primer lugar, regularla, cosa que no han podido, y en segundo lugar, imitarlas. ¿Ok? Y entonces es de ese tipo de imitación, por llamarlo de alguna manera, es donde viene el experimento del petro, entre otros experimentos que han habido a nivel mundial. ¿Ok? Ok, correcto. Ahora, profe, y yo como Estado, eh, porque quisiera el control de esa moneda que se va a manejar en mi país, por decir un ejemplo, prohíbo las transacciones de esas digitales para como que hegemonizar mi moneda. Eso tampoco es controlable por los países, ¿no? Han habido muchos intentos, en primer lugar, por controlarlo. En segundo lugar, cuando ven que no lo pueden controlar, han intentado prohibirlo. Y si bien hay algunas cosas que sí pueden hacer, la realidad es que no pueden ni controlarlo ni prohibirlo. Porque esa es una de las características que vamos a ir mirando ahorita y vamos a ir describiendo. Entonces, para ir continuando, ya después, cuando tú veas cómo vamos desglosando esto, vas a poder ver tu pregunta respondida, ¿no? Otra característica de las criptomonedas es que por lo general su valor cambia constantemente. Hay algunas criptomonedas que no son criptomonedas, sino son tokens que tienen un valor fijo, un valor estable, pero eso es un caso especial, ¿no? Específicamente las criptomonedas tienen un valor que van cambiando constantemente. Al mismo tiempo, no todas las criptomonedas son iguales. De hecho, nosotros podemos decir, bueno, profe, pero ustedes me pudieran comentar, profe, pero es que el dinero fiat no todo es igual, el dólar no se parece al euro, o el bolívar no se parece al peso colombiano. Cierto, pero tienen muchas similitudes de cómo son formadas, de todas las políticas monetarias, fiscales, todo eso. O sea, por ejemplo, una política monetaria que yo aplico con el bolívar en Venezuela, yo lo puedo aplicar con el euro en Alemania, o lo puedo publicar con el won en Corea del Sur, por ejemplo. Entonces, en el caso de las criptomonedas, no todas funcionan iguales, ¿no? Y esto lo vamos a dejar aquí porque esto es muy general. Después podemos hablar un poco más específicos. Por otro lado, la siguiente característica es lo que hace que, en primer lugar, hay personas que no entienden sobre el tema de criptomonedas
Y esto le puede generar desconfianza, porque en las criptomonedas no existen protecciones legales. En otras palabras, si es algo descentralizado, que no hay ningún gobierno de intermediario, que no hay ninguna institución financiera de intermediario, entonces, ¿cómo puedes tú reclamar si se te pierden unas criptomonedas, si te roban unas criptomonedas? ¿A quién le vas a reclamar? Si todo esto es descentralizado, si es solamente entre personas. Si acabo de decir que algunos países han intentado regularlas y no han podido. Entonces, si no existe un marco regulatorio al 100%, entonces tampoco existe una protección legal al 100%. Esto pudiera verse como una desventaja, ¿ok? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Bien, Luis, gracias. Alejandro, Que sí, que sí. ok. Estoy de acuerdo con el que dijo. Fíjense, ahora viene una característica bien importante. Escuchen bien, todas las operaciones son confidenciales, aunque parte de ellas sean públicas. Es decir, esta es una característica sumamente interesante de las criptomonedas. La información que tú tienes de las criptomonedas es pública y al mismo tiempo es privada. ¿Qué les parece eso? Por ejemplo, si yo hago una transferencia en este momento de mi banco mercantil al banco mercantil de otra persona, ¿qué creen ustedes? ¿Que esa transacción sea pública o privada? ¿Quién me puede responder? Privada, dice Jesús. ¿Quién más dijo privada? Raguán. Privada, privada. Ajá, privada. Ok. Es privada porque se hace entre dos personas, ¿no? Pero si el 6CPC le solicita al banco mercantil que le muestre todas las transacciones que yo he hecho con mi cuenta bancaria. Ajá, Flor Ángel. Hola Alejandro. Ok. Gracias. Fíjense, volviendo al ejemplo, si el 6CPC o el presidente solicita un permiso para poder revisar mis cuentas bancarias, ¿sigue siendo privada? Sí, Yo creo que pasa a ser pública, ¿no? No sé. sigue siendo privada, pero estamos bajo objeto ¿Qué? de chequeo, vigilancia. Contesta. Un minuto, por favor, que voy a responder una llamada rapidito y enseguida vuelvo. Sí, va. Probablemente tenía que contestar. Entonces, ¿qué pasaría? Ok, ¿qué pasaría si el ejecutivo, mi ejecutivo del banco mercantil, el jefe le dice, muéstrame los reportes de las transacciones del cliente Daniel Peláez? Entonces, ¿qué ocurriría? ¿Sigue siendo privada? Sí, profe, porque no está puesta a todo el público en general, sino a alguien específico, pues que por una solicitud puede ser judicial, mercantil, penal. Ajá, y bueno, y si eso va a juicio, eso no sale de dominio público después. Y solo si se llega a sacar a juicio, pues si ves un juicio y después de concretado el juicio, sí podría salir a la luz pública. Sí, lo que quiero decir es que
a pesar de que es una transacción privada, podría haber la posibilidad de que se convirtiera en información pública. ¿Correcto? No es el caso general, pero sí pueden haber casos específicos. ¿Es correcto? Bien. Entonces, ¿qué ocurre con el caso de las criptomonedas? Todas las operaciones son privadas. ¿Ok? Es decir, si yo le voy a enviar dinero a George, ¿verdad? Lo estamos haciendo entre George y yo, pero no hay nadie que se entere, no hay posibilidad de que alguien se pueda enterar de que esa transacción la estamos haciendo George y yo. Esa es la parte privada. ¿Por qué? Porque yo voy a mandar las criptomonedas a través de una billetera. Esa billetera no tiene mi nombre, solamente tiene una numeración. Y la billetera de George tampoco tiene los datos de George, solamente tiene una numeración. Entonces, es como que yo diga, este dinero salió de la billetera XXXXY y llegó a la billetera XYYXXXX. ¿Ok? O sea, no hay forma de saber de quién es cada una de las billeteras. Eso es lo que responde a la parte privada. Ahora, dice que hay operaciones, que partes de esas operaciones son públicas. Entonces aquí es donde viene la parte interesante. Ya aclaro esto y te doy la palabra, Luis. Todas esas transacciones se hacen a través de una red que se llama blockchain. Toda la información de la blockchain es de tipo pública. Es decir, a pesar de que no dice que el dinero salió de la billetera de Daniel y llegó a la billetera de George, sí es público que hubo una transacción de dinero, que el dinero salió de una billetera, de la billetera número tal, y llegó a la billetera número tal. Toda esa información, digamos que pudiera llamarse esta información contable, es de dominio público. Todo el mundo tiene acceso. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco qué tan interesante puede ser esta característica. Flor. Usted levantó la mano. Yo te lo traje porque estaba sonando. Sí. Ok. Luis.